Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a empezar con eDreams, que, bueno, pues hoy por fin ha conseguido superar esa zona del 6.44, 6.54, recuperando, rompiendo al alza esa media exponencial de 200 sesiones y esas dos resistencias que tenía el valor horizontales, y se encamina, bueno, pues de momento va a buscar esa bajista y esa zona de resistencia de los entornos de los 6.70, y la bajista que pasa más o menos por ese valor estaría justo en esa zona de 6.67, es decir, esas dos serían las dos siguientes zonas de más corto plazo que enfrentaría el valor. Por abajo, bueno, pues ya esa zona de los 6.54 a 6.44 sería ese primer soporte que tendría el valor. Y bueno, rompe con bastante fortaleza, como vemos aquí el volumen pues bastante más alto que en las semanas, perdón, en los días, en las sesiones previas. Los indicadores todos cortados al alza, no hay sobrecompra en ninguno de ellos, ni en el estocástico, está alcista, no ha entrado ni siquiera en la sobrecompra. El vigía corta claramente al alza, el Concord también. El que no se mueve, sigue plano, es el Easy Move. El Directional Move, por el contrario, bueno, pues se gira, se empieza a contraer. Así que bueno, pues buena señal, buena rotura con un buen volumen. Bueno, pues ya lo comenté en el vídeo previo, pues que en el otro, ya lo comenté en el vídeo pasado, que bueno, pues debería romper esa zona con mucha fortaleza y claridad, y bueno, pues hoy la roto con esa vela cerrando en máximos de la sesión y por encima de esas dos resistencias y esa zona de resistencia de las medias exponenciales. En el gráfico semanal, bueno, pues vemos aquí que también pasaba por ahí la media de 50 sesiones justo en ese nivel en el gráfico semanal, y bueno, pues rebota desde esa parte baja de esa figura de triángulo que parece que está haciendo el valor, y bueno, pues en el gráfico semanal ya la zona siguiente ya estaría en torno a esos 6.90, por donde pasaría esa parte alta de esta figura de triángulo que está haciendo, y esa resistencia últimos máximos que hizo el valor antes de bajar a esos entornos de los 6.12. En gráfico semanal, pues los indicadores pues también bastante buena pinta. El Directional Move contrariándose, el Easy Move pegado a esa línea cero, el estocástico girado al alza, el vigía a punto de cortar la línea cero al alza, y el Concord, bueno, pues está ahí en zona neutral, todavía no ha dado ninguna señal, pero como vemos, bueno, pues es una vela bastante importante de momento la que está haciendo durante esta semana. Veremos a ver si es capaz de continuar esa vela hacia esa zona de los 6.90, previa rotura de esos niveles que ya he comentado en el gráfico diario, en torno a esos 6.70, que estaría la siguiente zona de resistencia de más corto plazo que tendría ahora. Bueno, y Solaria, que bueno, voy a poner primero el gráfico semanal para ver la zona de soporte que comenté. Y bueno, pues en esa zona de los 8.90, como ya comenté, tenía esa primera zona de soporte que tenía en esta zona que marcó en junio de 2020. Y bueno, pues ha perforado esa zona, y lo que ha iniciado es un tramo hacia la siguiente. Esa zona era la zona del 8.16, se ha detenido en los 8.35 aproximadamente el valor, en los entornos de ese soporte. Ya comenté que esa horquilla al completo de esa zona del 8.90, 8.16 por ahí, debería de funcionar como soporte, ya que, bueno, pues como vemos aquí, en caso de perder ese nivel, el valor entraría en serias dificultades. Entonces, bueno, pues parece que de momento rebota. Vamos a volver al gráfico diario porque tiene muchas divergencias alcistas, las tiene en casi todos los indicadores, así que esa última caída ha generado unas divergencias alcistas tanto en el Directional Move como en el Easy Move, como en el estocástico y en el vigía también. Así que bueno, pues la vela de hoy ha sido una vela bastante buena para cómo estaba la sesión. Es una vela que parece que va a mostrar y que refleja ya esa parte de las divergencias que empieza a tener el valor. Si bien es cierto que todavía no se han girado los indicadores, deberían de girarse. Las primeras zonas que debería de tener de recuperar el valor sería esa zona
del 9.30 aproximadamente y bueno, pues tapar ese gap. Y ahí estaría el problema, porque veremos a ver ahora si el valor lo que hace es tapar ese gap y volver a corregir, o por el contrario, confirma esas divergencias con claridad y supera esa zona del 10.24, que sigue siendo ese nivel que para mí es el más relevante en el corto plazo a recuperar para, bueno, pues borrar este último tramo bajista que ha tenido y bueno, pues tener cierta tranquilidad en el valor. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. Buena señal esas divergencias alcistas que tiene el indicador. Ya he comentado que las divergencias alcistas para mí mínimo tienen que ser en 3 indicadores. En este caso son 4 indicadores las que lo muestran. Así que, bueno, pues lo dicho. Vamos a ver cómo va evolucionando. Primer nivel, recuperar esos 9.30. Si es capaz de recuperar esos 9.30, pues iría a buscar esa zona del gap y ahí va a venir para mí la clave de cómo va, de qué va a hacer el valor a continuación. Si recupera ese gap y continúa al alza rompiendo esos 10.24, pues será una buena señal de cara a continuar con el rebote, o por el contrario, si cierra el gap y tantea ese 10.24 pero se vuelve a girar con cierta claridad, bueno, pues veríamos a ver cómo reacciona el valor. Bueno, y Inmobiliaria Colonial, que consigue superar esa zona del 5.58, esa resistencia que dejó atrás y que, bueno, pues el valor bajó hasta esa zona de los 5.17 en ese movimiento. Y bueno, pues hoy ha conseguido superar esa zona, ha conseguido cerrar justo en el nivel de la media exponencial de 200 sesiones. Ahora tiene una zona complicada, ya lo comenté hace tiempo, que bueno, pues ya lo comenté en vídeos pasados, que esa zona de los 5.71 y esa zona del 5.58 es una zona compleja, tanto por las resistencias horizontales como por pues las medias exponenciales, que todas pasan por esa horquilla. Esa horquilla entre los 5.58 y los 5.71. Superado ese nivel, bueno, pues el valor parece que podría ir ya a buscar esa zona de los entornos de los 6.14, 6.18. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo evolucionando los indicadores. Pues tenemos al Directional Move que sigue contrayéndose, el Easy Move a punto de cortar línea cero, el estocástico entrando en sobrecompra pero sin síntomas de debilidad, el Vigía a punto de cortar línea cero y el Concord que parece que se empieza ya a abrir al alza. Buena señal. Respecto a esos indicadores, el valor, como ya comenté también en el vídeo pasado, pues sigue manteniendo esa estructura que inició allá por junio de máximos y mínimos crecientes. De momento, en este mínimo que ha hecho en esos 5.16 sigue manteniendo esa estructura de mínimos crecientes. Vamos a ver cómo va reaccionando el valor y en caso de romper esa horquilla complicada que ya he comentado de los 5.71 y 5.58, es capaz de superarla con claridad y dirigirse de nuevo a esa zona de los 6.14, 6.18. Bueno, y ENCE que, bueno, pues ya comenté que estaba ahí en una zona, se había dejado un gap bastante grande atrás y, bueno, pues se ha quedado ahí justo en esa zona de las medias exponenciales, esa zona de los 2.92 y esa zona de los 3.02, pues pasa lo mismo, muy parecido a Colonial, pues que es una zona, esa horquilla, donde pasan esas dos resistencias más esas medias exponenciales, con lo cual son zonas complejas. Bueno, pues ha perdido ese 2.92, que era el soporte de más corto plazo, y bueno, pues parece que va a ir a tapar ese gap hacia los 2.84 que tendría ese gap abierto, y bueno, pues veremos a ver si lo tapa, cómo reacciona desde ese nivel. Los indicadores, tenemos un estocástico en sobrecompra y girado ya a la baja, y tenemos a un Directional Move que tras contraerse empieza a abrirse. Bueno, pues eso es señal de corrección, perdón. Y el Easy Move, bueno, pues está ahí en zona neutral. El Vigía se ha girado a la baja, si bien es cierto que no ha cortado la línea cero, y el Concord está en zona neutral. Así que bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. De momento parece que va a ir a cerrar ese gap, 2.84, la parte baja, la parte más baja de ese gap. Así que vamos a ver cómo va evolucionando e iremos comentando.
Bueno, y Robi, que Laboratorios Robi, que tras perder ese 63,90 inició un tramo hacia esos 60,60, se ha quedado en la zona de los entornos de los 61 euros, ahí se ha quedado, tenemos el Directional Move, como vemos aquí, en uno de los extremos, eso es, bueno, pues de cara a un rebote, buena señal. Tenemos al Easy Move también muy abajo y girándose al alza. Tenemos un estocástico con muchísima sobreventa. Tenemos a un vigía que muestra ciertas divergencias alcistas y tenemos un Concord también que se ha girado, como vemos aquí, al alza y está contraído en esa línea 0. En el gráfico, cuanto a la cotización, bueno, pues vemos que está intentando estabilizarse en torno a esos 61 euros el valor. En caso de tocar esos 60-60 debido a toda esta situación por los indicadores, creo que debería de tener un gran rebote el valor mínimo que la llevase a esos niveles de los 63,90, donde dejó un pequeño gap que, bueno, pues debería de ir a ese nivel mínimo y de ahí, bueno, pues iremos viendo cómo va evolucionando, porque la zona que debería de superar sería esa zona de los entornos de los 66,70. Así que, bueno, pues vamos a ver, por ahora por los indicadores, bueno, pues puede que llegue ese rebote. Lo dicho, la clave sería en primer lugar llegar a esa zona de los 63,90 y de ahí atacar esa zona de los 66,70, que sería una muy buena señal superar ese nivel para alejarse de toda esa zona de soportes que, bueno, pues como vemos aquí, este soporte sería un soporte que no debería de perder de cara a, bueno, pues contener esas caídas que inició el valor desde esa zona de los 80 euros. Así que, bueno, lleva una buena corrección al valor, así que por indicadores, como ya he comentado, empiezan a mostrar ciertos síntomas de agotamiento de ese tramo bajista, así que, bueno, iremos actualizando la información del valor. Bueno, y línea directa que, bueno, pues empieza a tener ciertas divergencias alcistas en el más corto plazo, y, bueno, pues el valor aún así parece que muestra, bueno, pues cierta, no sé, cierta falta de fuerza. Esa zona del 1.12 por ahora es la resistencia a batir en el más corto plazo, y si consiguiera romperla, la zona del 1.15.2. Por abajo, pues como soporte tenemos esa zona del 1.056, que es por donde 1.05 aproximadamente, esa horquilla por donde pasa esa media exponencial de 200 sesiones, y en caso de perder ese nivel, bueno, pues ya se vendría a esta zona de los entornos de los 1.04. Es que en esta zona tiene bastantes zonas de resistencia intermedia, así que vamos a ir al gráfico semanal y aquí está más claro cómo se ve aquí. Entonces, perdí esa zona del 1.05, que estaría en torno a ese soporte también en gráfico semanal, este soporte horizontal que le voy a marcar aquí. Ese 1.05 sería ese soporte que, bueno, pues como vemos también en gráfico semanal coincide con esa media de 100 sesiones, y muy cerquita de ese nivel está también la media de 50 sesiones. Roto ese nivel, en caso de perder ese nivel, pues se vendría a esa zona del euro, de la zona de los 0,995. En gráfico semanal, por los indicadores, bueno, pues están, como he comentado antes, pues en unas zonas neutrales bajistas. Está el valor como que le falta fortaleza, con lo cual no descarto esa visita a esa zona del 1.05 para buscar impulso y conseguir, bueno, pues reanudar esa tendencia que la lleve de nuevo a tantear esa zona del 1.19, de las aproximadamente del 1.19, que es donde ha chocado ya en esas prácticamente 3 ocasiones, y de donde ha habido un rechazo claro de la cotización. Entonces, por eso digo que no descartaría ese toque a esa zona del 1.05 para, bueno, pues ahondar más en esas divergencias que marca el valor de más corto plazo, y de ahí coger impulso para ir de nuevo a buscar esos entornos de los 1.19. Entonces, bueno, iremos actualizando la información del valor.
Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube y en los podcasts del Spotify. Si necesitáis algún análisis de algún valor en concreto, me lo dejáis en comentarios. Y un saludo, buenas noches.